61 convocamos a un congreso por la libertad de presos políticos y convocamos Renato Leduc, Alfredo Siqueiros, Otón y yo al congreso, y ahí se hizo el pliego petitorio que llegó al 68 y yo lo entregué en 62 en la oficina del presidente, en las manos del secretario del presidente, Adolfo López Mateos, que era Humberto Romero. ¿Y cuál fue la respuesta institucional? ¿Cuál fue cuál? Ninguna. La respuesta fue Tlatelolco el 2 de octubre. ¿Dónde estabas en 2 de octubre del 68? Estaba yo en la Sierra de Juárez. En el momento en que ocurría, que con un radio de onda corta la estaba transmitiendo la voz de América, de la UE. De la embajada americana. No. La Voice of America. Era la Voz de América, sí. Oye, y después de Escudero se va a Chile con Raúl en 69. Yo creo que Escudero era el que tenía la visión más puntual, más exacta del movimiento. Hay algún estudio de él, algún artículo, una entrevista que transmite esa idea, ¿no? Yo creo que nadie sabía exactamente qué había sido, cómo había sido el movimiento del 68, ¿no? ¿Y ahora quiénes sobreviven? Gilberto Guevara, Gabundi, Mitocleya, Joel, Selma. No se olvida. Es de lucha combativa. El 2 de octubre de 1968 se cometió la peor masacre de Estado que se recuerda en la historia de México. Existen testimonios como el del director de cine Servando González, quien asegura que en uno de los departamentos de Tlatelolco, una mujer ocultó a sus hijos en una tina para evitar que fueran víctimas de los balazos. Sin embargo, ella murió y los niños fueron ahogados en su propia sangre. Además de esta marcha, que fue una de las más participativas en los 44 años transcurridos desde el 2 de octubre de 1968, hubo otros eventos conmemorativos. En uno de ellos, el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, dijo que esta capital de la República jamás hubiera sido gobernada por la izquierda si no hubiera sido por ese movimiento estudiantil. Y esto es cierto, ya que los legisladores provenientes del Partido Revolucionario Institucional están en toda la República, pero en esta Ciudad de México son una verdadera minoría. Aunque en 41 años nadie fue llevado a la cárcel por el asesinato de cientos de estudiantes que participaban en una marcha pacífica el 10 de junio de 1971, algunos sobrevivientes aseguran que el delito sigue vigente y este 2012 reclaman en la Secretaría de Relaciones Exteriores que se apliquen las leyes internacionales sobre genocidio. Es una práctica política que está caracterizada como delictuosa y que es genocida y que los responsables son las más altas autoridades del país. El mismo expresidente Luis Echeverría aceptó que la masacre del 10 de junio fue ordenada por el PRI en una entrevista para la serie México en su memoria, que se presenta por primera vez a nivel internacional en este fragmento. Mandó a los halcones, que eran los policías disfrazados, y llegaron con esas grandes estacas japonesas, cuando les habían ordenado que fueran a preservar el cuidado de provocadores. Los grupos estudiantes los vieron y se pelearon, hubo muertos, una catorriza recíproca. La versión oficial fue que la matanza de estudiantes había sido producto de un enfrentamiento entre los propios estudiantes, pero Armando Salgado, quien documentó estos hechos, sobrevivió y tiene otra versión de la historia. Yo le metí el telefoto y empezamos a tomar todas las fotos, entonces es cuando sale el tipo con el M1 y otros más, y pues cuáles estudiantes, no eran estudiantes. Y de ahí, del edificio, ellos cuando
se dieron cuenta que yo estaba tomando fotos, empezaron también a balacearnos. Digamos, con distinto alcance, con distintas implicaciones, pero los problemas de la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma de comunicaciones, todo esto pues está, digamos, activando la discusión nacional. ¡Si hay oposición, habrá revolución! Raúl es un luchador pertinaz, es un luchador social congruente, consecuente, diría yo, que jamás baja la guardia, ni siquiera en la situación de mala salud en la que hoy se encuentra, que todos anhelamos que se pueda recuperar, pero ni aún así Raúl abandona las luchas y está permanentemente atento, permanentemente estudiando, permanentemente discutiendo los problemas, y de verdad que eso lo engrandece muchísimo más, y eso es la medida de que este reconocimiento es muy apropiado. Cuando viene el 68 él ya es un veterano de las luchas estudiantiles, porque desde muy joven había participado. Él incluso fue el que me empujó a estas cosas, ¿no? Y en el año del 63, que yo tenía 16 años, entonces siempre se mantuvo él en la lucha, ¿no? Es de las personas de una sola pieza que empiezan algo siendo muy jóvenes y se mantienen haciendo eso mismo, con esos mismos objetivos, con esos mismos propósitos, con esos mismos afanes, hasta durante toda su vida. Lo que Raúl ha aportado a los cambios positivos en el país es muy importante, lo que él ha logrado, en organización, la vida de él para siempre estar pensando que había que organizarse, había que formarse, y él fue, entre otras cosas, un formador y un forjador de luchadores, un forjador de gente que pudo incorporarse a las luchas con las que él hizo compromiso. Echeverría puede ser mañana condenado a 40 años por el 2 de octubre y a otros 40 por el 10 de junio y a otros 40 por los 2000 asesinatos y crímenes de la guerra sucia. No hay prescripción, de manera que pueden pasar Echeverría y sus secuaces, que son un montón. Y lo único que se necesita es el deslinde de responsabilidades, y ahí tampoco hay ninguna dificultad. En estos fenómenos siempre hay dos grandes vertientes de interpretación. Uno, las teorías conspiratorias, que son las de los servicios de inteligencia, fundamentalmente de la CIA. Toda simultaneidad es un complot, esa sería la teoría, ¿no? Estos están atrás los comunistas, están atrás fuerzas oscuras o la quinta columna, según la época y el fenómeno. Es decir, toda simultaneidad de un fenómeno en el mundo es prueba de que hay una conspiración, un complot detrás. Es una teoría. Y lo otro, bueno, que hay una isocronía, es una palabra un poco cursi, pero que se usaba, que hay una simultaneidad natural en los fenómenos de la historia. La independencia de los pueblos americanos, desde Simón Bolívar hasta O'Higgins de San Martín o Miguel Hidalgo, se da porque hay una conspiración. Pues eso es absurdo. Es una tesis ultrarreaccionaria. Sino un fenómeno histórico que atraviesa las naciones, ¿no? Entonces, como todo momento de la historia, el 68 tiene peculiaridades mundiales. El 68 es el agotamiento de las perspectivas de la posguerra. El 68 es la derrota de muchas cosas. Es la derrota de modelos del mundo occidental, pero también es la derrota de los modelos del mundo socialista. Pudieron haber estado militantes comunistas en el 68 aquí y allá, pero no es un movimiento comunista.
Es una crítica a la utopía capitalista y es una crítica a la utopía socialista también. Es un fenómeno con una capacidad crítica fenomenal. Es la rebeldía de una nueva generación que no fue la que vivió la guerra, que no es la primera generación de la posguerra, sino es la primera que está un poco independiente de las utopías. Yo diría que la llamada posmodernidad comienza en el 68, que es el fin de las visiones lineales de la historia. Es decir, la posmodernidad es el fin de las visiones lineales de la historia. Es una rebeldía de las conciencias muy compleja. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.